Bienvenidas a Luz Eterna Podcast, un espacio donde disfrutamos compartir historias y aprender juntas. Hola amigas, Luz Eterna, bienvenidas a otro episodio de Luz Eterna Podcast, donde estamos juntas, donde nos encanta pasar este tiempo entre amigas, platicando, conversando de situaciones que nos pasan, que vivimos todas, que vives tú en casa, que vivimos nosotras. Sí, claro. A veces pueden ser situaciones que son muy visibles, otras que son muy del corazón, pero para eso es este espacio. Reales, historias reales. Donde nos decimos cómo somos, cómo la vivimos. Y nos encanta pasar este tiempo con ustedes. Así que nuevamente bienvenidas a todas ustedes. Este es el episodio número 28 de la cuarta temporada. Estamos en la cuarta temporada y bueno, queremos platicar un poquito. Aquí entre amigas estamos pues charlando acerca de un tema muy interesante. Pero antes vamos a platicar, estamos aquí. Sí, Jenny, muchas gracias. Bueno, pues soy Norma, estoy muy contenta de estar aquí con mis amigas y entre todas nuestras amigas que están escuchándonos. De veras es tan importante porque estamos en un tiempo tan bueno, tan difícil y tan de todo. Pero estamos muy contentas de estar con ustedes, chicas. Así es que pues vamos a compartir nuestro corazón. Bueno, el tema que estás hablando ha sido, bueno, que hemos estado dando en esta temporada, de veras es abrir nuestro corazón y hablar lo que Dios está haciendo. Uh-huh. Bueno, y lo que está haciendo también es muy importante en tu corazón. Así es que, bueno, ¿empezamos, chicas? Sí, claro. Yo creo que esta temporada no te la pierdas, está increíble. Vi los temas y está increíble y estamos hablando acerca de la escasez, que es la puerta, pues la antesala al milagro. Sí, entonces yo creo que cuántas de nosotras no hemos pasado, yo creo que todas, alguna situación de escasez, unas en gran medida, otras más pequeñito, pero de que hemos pasado situaciones incluso desde niñas, desde que el vientre, desde niñas, desde adolescentes, hemos vivido diferentes situaciones, pero lo que queremos aquí pues es hablar acerca de lo que hemos pasado, cómo nuestro corazón ha sido expuesto, le decía Normita hace rato, nuestros pensamientos oscuros en esos momentos de vulnerabilidad, de cómo reaccionamos, porque no reaccionamos de la mejor manera, ¿no? No, justo como el título dice, la escasez, la puerta al milagro en esta temporada de ¿Quién dijo imposible? Sí. Es darnos cuenta, Normis, que muchas veces pasamos temporadas de escasez, claro, donde hay lecciones que aprender, pero un momento de escasez no quiere decir que esa es mi plataforma de vida. O sea, creo que me gustaría recalcar para iniciar que tal vez pudiéramos estar pasando un momento difícil, hablando en situación de necesidad, pero eso no es lo que el cielo tiene para nosotros. Claro. Que eso nos quede claro en el corazón para de ahí partir. Entonces, yo quiero preguntarles cómo ustedes han vivido una temporada difícil y cómo es que Dios trajo entendimiento, trajo luz para poder caminar en la prosperidad que Dios tiene para ustedes, para nosotros. Bueno, empiezo yo. Muy bien, tú empiezas. Sí, yo empiezo. Sí, me encantan estas pláticas porque podemos hablar entre amigas y parte de esto pasó algo muy, muy especial. Bueno, yo lo digo muy especial porque todo lo que podamos estar viviendo y pasando es muy especial. Uh-huh. Es muy especial porque Dios nos está abriendo el corazón, llenándolo y sacando muchas cosas. Sí. Entonces, y ahí es como un espejo, nos vemos reflejadas y decimos, bueno, hace que serán, cuando me casé con Alejandro, tenía 20 años, bueno, imagínate. 20 años. 20 años. Era una chiquita. Aunque sí, Sí. Estaba muy pequeña, me casó con Ale y Alejandro de 22 años. Y pues nos dijimos, nos vamos a amar y bueno, nos seguimos amando, también. Sí, pero me acuerdo que decimos siempre cuando nos casamos, en las buenas y en las malas, ¿verdad? Y yo me acuerdo cuando Alejandro me dijo, oye, ¿te quieres casar conmigo? Pero vas a vivir en un petate. Y yo, ¿qué? Oh, no es posible. Ay, no, por favor. Y decía, vas a vivir en un petate. Pero fíjate, eso fue algo que me dijo Alejandro. Y yo le dije, no, yo creo que Dios nos va a bendecir muchísimo en medio de nuestras circunstancias. Pero no te preocupes,
yo sé vivir en un petate. Un amor. O sea, no vas a tener ningún impedimento para que nos casemos. Sí. Bueno, okay. Esta mujer es jaladora. Esta chica. Y algo que Dios me dijo y que nunca se me olvida es una vez que vi a Alejandro, cuando pues nos estábamos casando, yo vi la mano de Dios sobre su cabeza. Fue algo muy, muy, que para mí me ayudó muchísimo, porque tenía las dudas, ya ves que te casas y dices, ¿qué me va a pasar? Ay, si vamos a durar, porque me dice que no petate, imagínate mis hijos. Bueno, en esas circunstancias, pero vi la mano de Dios y se lo dije, Alex, yo veo la mano de Dios sobre tu vida y nunca nos va a desamparar. Y dicho y hecho de ese versículo que dice, ¿no? Joven fui y he envejecido, ¿no? Y no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Y lo hemos visto, ha sido muy hermoso en nuestras vidas, en nuestro matrimonio. Pero bueno, eso te cuento el lado bonito, pero el lado de las circunstancias sí fueron fuertes. Sí vivimos, porque cada uno traíamos nuestras herencias, nuestras circunstancias difíciles, ¿verdad? Y yo me acuerdo que, pues estuvimos pasando en una época muy difícil con mis padres, antes de casarme y cuando me casé, porque me recuerdo que ellos me decían, hija, mira, no tenemos a lo mejor mucho para darte, porque te casas y queremos nosotros darte mucho, ¿no? Para que puedas estar bien, tranquila y mucho. Y mis papás con todo su corazón y sus bendiciones nos bendijeron con su oración. Digo, con tu oración, papá, con tu oración, mamá, para mí fue increíble. Y pues fuimos a la aventura con Alejandro, ¿no? Entonces, pues yo me recuerdo que estuvimos en una época donde pues no, estábamos, o sea, pues jóvenes y no nos importa, ¿no? Dónde podamos estar o dónde nos agarra la noche o qué hacíamos, ¿no? Pero fue algo muy especial el toque del Señor a nuestras vidas, porque sí pasamos, pero no sufríamos en este aspecto. Lo disfrutábamos. Por ejemplo, ya ves que al pueblo de Israel, que no se les echaban a perder los zapatos ni la ropa. Yo creo que sí a nosotros nos pasó, porque de veras, yo veía como la mano del Señor y bueno, y la provisión de Dios. Pero bueno, esa partecita ya, y luego te voy adentrando un poquito más lo que ha pasado, pero no nada más hablo yo, así es que, chicas. No, es que ahorita lo que estás diciendo es bien interesante porque hay muchas temporadas. Nadie nos vamos a salvar de procesos y de estaciones. Es necesario ir al desierto, es necesario también el invierno, o sea, es necesario porque de ahí se exponen muchas cosas. Y de momento dices, sí, claro, yo hasta el fin del mundo, ¿no? Pero ya cuando lo estás viviendo, dices, así es el petate. No era más acolchonado. O sea, ya lo estás viviendo de una manera real y empiezan ahí a aflorar muchos pensamientos, paradigmas, formas de ver las cosas. Yo me acuerdo también con Quique, tenemos historia igual. Pasamos una temporada muy fuerte, como de unos 6 años, pero la ruda estuvo de 4. O sea, ya los otros fueron como más campechanos, pero la ruda estuvo de 4 años. Pero previo a ello, ya nos habíamos casado, teníamos a Katy, Kenneth, y no teníamos como un límite en cuestión, podíamos comprar algo sin tenernos que preocupar. O sea, porque teníamos una seguridad en el trabajo o en la provisión de qué va a ocurrir, entonces ya sabes, la tarjeta y pues empiezan a ver que le gastas, pues te ofrecen la otra, ¿no? Entonces ahí vas yo no sabía, yo no tenía educación financiera, no teníamos ahorro y decíamos, pues es esa seguridad, le gasto y vendrá el sueldo, se paga y así, pero se empieza a hacer la bola de nieve más grande y más grande y cuando se cierra la llave, que fue un tiempo del trabajo de mi esposo, haz de cuenta que ahora que lo veo, fue como un tipo pandemia, pero sin pandemia, ¿no? Que nos metió ahora en casa, porque mi esposo fue a trabajar a casa, pero no recibía sueldo, pero todo el tiempo, y los gastos siguen, o sea, esos no paran, seguían. Entonces, vimos que empezó como a aumentar esta parte, ¿no? De hacerse como esa bola de nieve, y decíamos, bueno, ya cuando venga esto, se paga. Y empezó a no tener el trabajo, a no recibir sueldo, y empezó así. Cuando de momento dijimos, bueno, vendo esto, vendo aquello, lo que tengo, porque Quique dice, esto nos va a comer. Entonces lo vende y pudimos pagar las tarjetas y quedar ahí. Pero muchos de ese proceso que íbamos a entrar, algo que me decía Quique y lo meditamos, es que fueron provocadas por nosotros mismos, por una mala administración.
Ya de ahí el Señor dijo, aquí aprovecho y les doy una buena enjabonada y tratamos asuntos en tu corazón y me van a conocer de manera real. Pero de momento fueron asuntos que fueron provocados por nosotros mismos. O sea, no había un ahorro, pues ¿de dónde? Ahora veo que dicen, ya con el ahorro le entramos de momento, pero en ese momento no lo había. Entonces empezó a aumentar más la escasez al grado de no tener nosotros para comer. Nunca, como lo acabas de mencionar hace ratito, Normis, que nunca nos quedamos sin comer. No comíamos lo que queríamos, pero nunca Dios nos dejó sin comer. Pero fue en ese proceso. Y yo me acuerdo que estábamos sirviendo a Dios y nosotros teníamos a los niños. Y me acuerdo de una vez que estábamos orando. Vamos a orar porque Dios nos provea. Estábamos ahí en la sala hincados orando y yo estaba, Dios, pero por favor, ten misericordia. ¿Sabes? Yo soy tu hija y tu sierva aquí. Yo decía, ¿por qué no? ¿Por qué te tengo que rogar? O sea, en mi corazón decía, ¿por qué te tengo que rogar por leche? Tengo las criaturas aquí. O sea, ¿por qué? Yo veía... ¿Cuántos hijos tienes? Espérate, que entramos al desierto con 2, nos multiplicamos a 4, ¿no? Wow. Salimos de ahí con 4 chiquillos. O sea, que pasé embarazada con el bebé, con niños en la escuela. Y dices, como dices, tú y yo solitos nos ayunamos, le buscamos. Pero cuando alguien depende de ti, exactamente. Dices, y ahora ¿cómo le explicas a un pequeñito que ahorita no va a haber kinder sorpresa? No va a haber un regalo, o sea, esta vez no. Sí. Hasta tú les influenciabas de pídele a los reyes una pelota, hijo. Están de moda las pelotas. O sea, como que le mides porque no hay y no les quieres poner esa carga a unos niños de 4 años. Entonces, yo sí en mi corazón empezó a florecer esa parte de esa, sí como no rencor, pero como ese reclamo a Dios. Aunque sí, la verdad sí estaba ahí reclamando de que ¿por qué a otros sí? ¿Por qué nosotros? Yo decía, me estás desperdiciando, Dios. Yo puedo orar por las naciones y aquí estoy orando por la leche. Entonces, como que yo me sentía el top orgullo acá, la intercesora número 1. Entonces dices, no, Dios quería mostrarme su amor, pero yo lo sentía lejano, lo sentía ausente. Yo veía a mi esposo también hasta deprimido porque decía, no estaba en esa identidad de proveedor, sino no podía darlo. Entonces, me acuerdo que esa mañana yo estaba ahí duro y dale, y Dios, y declaro y profetizo leche aquí. Y no daba. Entonces, ¿qué me dice? A ver, ya, no, ya. Yo creo que Dios sabe, Eli, o sea, tenemos un Dios real, Dios sabe de que tenemos necesidad y no se está haciendo del rogar como para que lo convenzamos, ¿no? Convenzcamos de que necesitamos esto. Entonces, me dice, ¿sabes qué? Vamos a dejar esto ya. Necesitamos adorarlo. O sea, vamos a adorar a Dios. Y entonces esa mañana nos pusimos a adorar a Dios. Me costó trabajo. Empezaba a adorar y te pido, y así como que me iba el te pido y ten misericordia de esta familia. Y empezamos a adorar. Y ahí sentí como algo se quebró dentro de mí. Y dije, ya hasta aquí yo he sido autosuficiente. Ya hasta aquí yo he luchado con mis fuerzas. Ya no puedo más. O sea, me rindo yo. ¿Sabes cómo era mi oración? Como de amargura. Estaba cargada de amargura, de que incluso yo veía que otros prosperaban o que otros podían comprar la despensa. O sea, yo me amargaba por eso. O sea, decía, ¿por qué nosotros no? Sí. O sea, ¿por qué nos tienes así al límite? O sea, y era como mi reclamo constante. Y esa mañana ya adoramos a Dios. Yo le pedí perdón, ahí me quebré, me puse, ¿no?, en el piso y nos levantamos y nos pusimos a limpiar la casa, y ahí nos estábamos limpiando. Y recuerdo muy bien que eso fue como a las 9 de la mañana, como a las 12 del día nos tocan la puerta y que todavía, no, ahorita no, gracias, ¿no? Y nos insistían. Y quién sabe, dice, algo escuché como de Dios. Y Enrique, no, gracias. Dice, yo pensé que eran los testigos y algo así que nos tocaban. Dice, no, gracias, no, que algo de... Y Enrique abre y nos traían una despensa. Wow. O sea, que cuando trajeron, yo no tenía pañales, y ese día no tenía ni un pañal, ya era el último, yo así de, hijo, por favor, ya no tenía nada, y Dios nos trajo, esa provisión. Wow, qué hermoso. Pero, y ya veía yo a Enrique que empezaba a agarrar en una bolsa y a guardar, y yo, ¿qué haces? No, es toda la despensa. No, dice, vamos a dar a la despensa de la iglesia. Vamos a llevar, y yo, de momento, sí, o sea, yo viendo el milagro
milagro y yo todavía, espérate, que a lo mejor este milagro alcanza Por si no. Oye, esto es como el pueblo de Israel, ¿no? Guardando el maná Sí, para el día siguiente. O sea, yo soy el caso perdido ahí, pero de verdad que Dios ahí me enseñó y yo dije, sí es cierto, o sea, estoy recibiendo esto, pero nos trajeron lo que era increíble porque era ver que si era el desodorante que tú usabas o el jabón que tú querías, y yo dije, ¿cómo supieron? ¿Cómo Dios les... Es que vimos pañales y los vimos en oferta y les quisimos traer, nos acordamos de ustedes y empezamos a agarrar. Ya cuando vimos, teníamos esto y se los quisimos traer. Entonces, para mí fue ver un milagro ahí, ¿no? Sí. Qué hermoso. Ay, wow, me encanta porque justo estás diciendo como en este proceso es que Dios te está enseñando algo. Muchas veces puede parecer que la temporada difícil de escasez es porque estoy haciendo algo mal o porque Dios tiene... No, es que Dios quiere darnos lecciones. Cuando yo era soltera, no tiene mucho. Bien joven. Sí, tengo 4 años de casada con Polo. Y pero fíjense que cuando me casé con él, aunque fuimos amigos por mucho tiempo, 5 años y todo, me di cuenta que ya estando juntos tuvimos un choque de culturas bien fuerte. Nunca que nos llevara a discusiones, pero sí en la práctica nos llevaron a tener diferentes formas de pensar y era como, no, mejor así, justo era... Él es muy aventado, vamos a hacerlo, él es un hombre muy de fe, ¿no? Entonces, dale. Y yo así, no, espera. Sí. A nosotros, o sea, nos pasaba que los dos cuando recién nos casamos trabajábamos en lugares, pues con nómina, por así decirlo. Yo trabajando en esta preciosa casa, me encanta porque puedes con tus dones y talentos servir a la casa de Dios y creo que eso es padrísimo. Sí. No es cierto, pero sí es padrísimo. Y él trabajaba en un despacho de arquitectura, los dos somos arquitectos, entonces pasa que cuando teníamos como un año, íbamos a cumplir un año de casados, llega un matrimonio y nos dice, oigan, pues queremos que nos construyan nuestra casa. Y Polo desde siempre me decía, vamos a tener nuestro despacho de arquitectura, vamos a tener. Y yo, sí, vamos, pero algún día, mismo, cuando Dios, cuando Dios decida, ¿no? Y él es que Dios ya nos quiere impulsar y así. Y yo, está bien, sí. Entonces, cuando llega este matrimonio nos dice, queremos que nos hagan nuestro proyecto y nos construyan. Obviamente, primero lo que hicimos fue pedir consejo, nos acercamos a ustedes como pastores, amigos que también tienen una visión empresarial y dijimos, a ver, queremos escuchar cómo podemos y todo. Y Polo pues renuncia a su trabajo por abrir el despacho de arquitectura. Entonces yo estaba... Porque le iba a absorber más. Sí, exacto, le iba a demandar más. Claro. Entonces tuvo que renunciar, yo no, ¿verdad? Y le dije, bueno, vamos a darle. Y entonces empezamos la construcción y todo bien padre, pero pues se terminó la casa, gracias Dios, nos gustó mucho y todo. Y de ahí, nada que había un trabajo. Entonces yo estaba como que, Señor, para esto ya mi primera hija tenía 8 meses en mi vientre, entonces, 7, entonces me faltaban 2 meses para que naciera y no tenía trabajo él. Entonces yo era la que tenía y con nuestro salario pues ya cubríamos los gastos básicos, pero decíamos, el hospital, la cuna, todo lo que hay que comprar, yo estaba súper nerviosa. Dije, Dios, ¿y cómo le vamos a hacer? Y yo lo veía a él tranquilo, sí buscando trabajo, porque pues el que no trabaje, que no coma, ¿verdad? Pero yo lo veía buscando trabajo y decía, pues está bien, pero ay Dios, no llega trabajo, o sea, no, estaba súper nerviosa y a la vez sabíamos que, como decían, comida no falta, de repente me acercaba, Normita, ¿no me quieres invitar a comer a tu casa? Eso lo hacemos. Pero sí decíamos, ay, el hospital y pues los pañales y todo. Y sí entramos en un momento, o sea, hubo momentos que yo solita con Dios, así con mi barrigonzona, de ya a punto de parir, decía, Dios, o sea, como, ¿dónde estás? Sé que estás conmigo porque te amo, te siento tu amor, pero pues, o sea, mi hija ya va a nacer y no tenemos dinero. Y yo lloraba así, decía, por favor, dale un trabajo, por favor. Y ay, perdónenme, lloro de todo ahorita, pero es culpa de él, ¿eh? Es que está embarazada. Ya te perdonan. Y es varón. Entonces estaba yo ahí llorando y así, y estábamos ya por estar en el hospital, y pues aún nos faltaban pagar cosas, pero el día que nació Nina,
ese día contrataron a mi esposo y con el anticipo pudimos pagar hospital, pudimos pagar pues los pañales, fue cesárea de urgencia, entonces fue todo lo que llevó, se cubrió, y también Dios nos acercó a gente bien bonita, súper preciosa, que llegó y nos dio una ofrenda y no lo esperábamos. Wow. Y vimos y dijimos, es Dios. Es Dios. Es Dios. Y obviamente son momentos donde uno de repente dice, oye, Señor, pero si yo estoy sirviéndote, pero si estoy... Pero tuve que aprender, ¿sabes qué, Normi, Celi? A dejar de pensar que porque yo les sirvo es como que tiene que ser retribución. ¿No? Sí. Ahí Dios me cambió el chip de decir, es que tu servicio es a causa de un amor que hay en ti por mí, no por interés de que te vaya bien. Sí. Y obviamente en ese tiempo, en esa plataforma, en ese momento de escasez, también me di cuenta de muchos pensamientos de pobreza que yo cargaba conmigo. Exacto. Ese es el punto en el cual traemos una historia, un historial. Un historial. Y parte de las que estamos aquí tenemos esos nerviosismos porque traemos una historia, ¿no? Que, bueno, sigue. No, pues ya, seguiré. Es que nos gusta hablar, traemos una historia y yo también, pues aquí compartiendo, y gracias, Jenny y Eli, de veras que sí, el corazón recuerda muchas cosas de las vivencias que hemos tenido y eso nos han marcado, nos han hecho madurar y nos han hecho ser agradecidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me casé y ya todo muy, muy padre en lo que cabe, pero pues vinieron los momentos difíciles, críticos, que a veces... Sí, no. Pues como nosotros como pastores, porque pues estábamos ya en una iglesia pastoreando con Alejandro, nace Jaciel, gracias a Dios todo muy bonito, Dios proveyendo sobrenaturalmente, siempre ha sido sobrenaturalmente, en fe. Digo, Alejandro, nosotros no teníamos un negocio, no teníamos a lo mejor pues una preparación como pues lo que se necesita, ¿no? Una preparación, porque nosotros desde chavitos dijimos pues vamos a servir al Señor con todo. Entonces nos fuimos, nos abalanzamos a la iglesia, cuidamos pues lo que el Señor nos estaba dando, un pequeñito, Jaciel, el chiquito, y pues a todos lados no teníamos coche, no teníamos pues nada, caminábamos por toda la ciudad de Neza y visitábamos, eso sí, como decía él, llegábamos y ya llegamos. Y a la mera hora de la comida, y Dios nos proveyó muchas veces por muchos hermanos, de veras, gracias a cada uno de los hermanos que nos bendijeron, que son una herramienta increíble. Aparte también, el Señor tratando mi corazón porque yo era más nerviosa. Bueno, traigo un contexto de muchas cosas, de que a lo mejor pues no crecí en el Evangelio. Recibo yo a Cristo a los 16, a los 20 me caso, y pues cuando me voy dando cuenta en que pues ya no dependo de papá, ya no dependo de mamá, sino de mi marido, pero pues sobre todo dependíamos los dos de Dios. Sí. En esa situación fue algo muy especial porque pues nos proveyó gente, a veces nos traían que la gallinita, los huevitos, nos proveían muchas veces, infinidad de veces, y doy gracias por cada una de esas muestras de amor de parte de Dios, porque utilizó a gente tan preciosa que nos bendijo, pero llegaron crisis también, momentos difíciles en los cuales decía Alex, bueno, yo soy pastora, mamá, pero también pues se echan las manos, me voy a salir y voy a trabajar. Y yo le dije, no, momento, Ale, o sea, está bien, que trabajen, porque el que no trabaja, que no. Pero me viene otra vez lo que el Señor me había dicho. Está la mano de Dios sobre tu vida, Alejandro. Y el Señor nos va a proveer sobrenaturalmente. Tranquilo, va a llegar. Yo hablándole en fe, ¿no? Porque pues yo me respaldaba con el Señor. Tú me diste eso, Señor, acuérdate, nada más que no se te olvide que la mano esté más grande. Entonces, Alex, en ese momento nos tocan y nos proveen así sobrenaturalmente, porque Alejandro decía, es que yo como esposo tengo que suplir, como decía, con Quique, ¿no? Como con Polo, ¿no? Y con muchos de sus esposos, amigas que están ahorita escuchando nuestros esposos, ¿no? A lo mejor no tienes esposo, eres mujer sola,
y que tú eres el papá y la mamá y que tienes que suplir y que estás abriendo a ver cómo le haces, ¿no? Pero muchas veces vimos suplir la parte que el Señor tocaba a nosotros y bueno, servíamos con todo nuestro corazón, pero el Señor nos suplía, no nos dejaba ni nos desamparaba. Entonces vimos la mano de Dios sobrenaturalmente, pero había una barrera y yo sentí que el Señor me estaba diciendo, tú eres una barrera, Norma, porque yo tenía temor y a veces cuando, como decía Eli, ¿no? Cuando traían la provisión, yo, aparta porque... Y Alejandro decía, no, vamos a dar nosotros. Y digo, ay, sí, Alex, pero por dentro yo estaba, ay, ¿qué le pasa? ¿Qué no está viendo que estamos en una escasez, en una necesidad muy profunda, ¿no? Pero Alejandro siempre llegaba el diezmo, apartaba y no era mucho lo que nos daban. Entonces yo decía, ay, Señor, pero estás viendo que nos queda poquito. Tú tienes mucho. ¿Cómo son las cosas que Dios trata en nuestro corazón, ¿no? Entonces, trató con mi corazón y yo tuve, y no entraba la bendición. Y yo, hasta que le dije a él, oye, yo soy la responsable, Alejandro, porque te digo, estoy aquí, pero no estoy, porque no era sincero mi corazón. Estaba yo luchando con Dios para proveer, y yo soy la barrera, Alejandro, y me arrepiento. Perdona, Señor, y perdóname, Alex, porque pues yo había tenido en mi corazón como ese resentimiento también, parte como un egoísmo y parte como avaricia, no sé. Y una inseguridad de decirle, no voy a tener para mañana, ¿no? Y el Señor ahí me tocó y ahora le digo a Alejandro, porque ha rebasado en mi fe. Wow. Y a Alejandro le digo, ¿sabes qué? Cuando vas a dar una ofrenda, Alejandro, yo tengo otra cifra. Y me dice, ¿cuál? Y le doy la cifra más grande y le digo, esa es la que el Señor me está pidiendo. Wow. Y ahora Alejandro así como que... ¿Estás segura? No, pero de veras Alejandro ha sido un hombre de Dios que ha amado al Señor con todo su corazón y da, pero no nada más pues damos el diezmo, damos la ofrenda, sino a la ayuda al necesitado, ¿no? Sí. Y hemos visto aún más increíblemente cuando ayudamos a los demás. Wow. Y bueno, yo tengo un versículo rapidísimo que le quiero leer, en Proverbios capítulo 3, versículo 9. Dice, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de vino, de buen vino, de vino nuevo. Y yo dije, ay, Señor, de veras, hasta el día de hoy, Dios ha sustentado nuestro hogar, nuestro matrimonio y a los demás. Sí, claro. O sea, eso es lo que yo he visto. Nos han traído de bendiciones tras bendiciones que yo digo, wow, Señor. Y si yo hubiera cerrado la puerta y si yo hubiera sido, nunca hubiéramos visto estas bendiciones por causa de mi corazón. Y a lo mejor el corazón de nuestras amigas están pasando por estas crisis y que pueden decir, bueno, es que a lo mejor yo no conozco a Dios como tú lo conoces. Escucha, lo conoces tanto porque Él está ahí contigo y está con nosotras y solamente calla y quita y haz a un lado todos tus pensamientos y hagamos a un lado nuestros pensamientos de es porque soy esto, porque soy el otro, o porque, bueno, traigo la maldición de mi padre y mi madre, o bueno, porque es que no me he casado, o porque mis hijos no me ayudan, o X, cualquier pretexto que podamos poner es bueno en cierta forma, pero no nos va a ayudar para toda la vida. Entonces, lo que quiere hacer el Señor es que hagamos eso y que escuchemos su voz. Eso. Y, por ejemplo, este rema que me vino a mí, esto lo llevo, y la mano que el Señor dijo, puse mi mano sobre tu vida y la vida de tu familia, ha estado permanentemente. Entonces, y sí, las crisis vienen fuertes, pero el Señor, hay un versículo que me diste, el Salmo 126. Bueno, es que ahorita escuchando las historias y aprendiendo juntas, y como dice nuestro podcast, es una antesala, o sea, la escasez viene, es esa antesala al milagro. Y creo que en medio de esto, en su misericordia y gracia, aunque no nos gusta pasar, porque ¿quién quiere pasar el proceso? Nos gustan los resultados. Ahorita que escucho el final feliz, así de wow. Pero el proceso, ahí hubo lágrimas, y ahí hubo dolor, y ahí hubo falta de fe y amargura, en mi caso, de decir,
¿qué pasó? Pero en cada historia vemos cómo Dios nos está acompañando. Así es. Y se compadece tan en su gracia que dice, aquí estoy. Entonces, cuando nos acercamos a esa roca inconmovible y resaltar esa inmutabilidad de Dios, porque Él vive en la eternidad. Entonces, sus ojos nos ve con ese, ya sabe hasta nuestro porvenir. Sí. Y estamos en esa seguridad. Nosotros tenemos la seguridad en el sueldo o en el trabajo, y a lo mejor ahorita en tema pandemia, que muchos se cerraron negocios, Sí. se acabaron trabajos, los cambiaron, y hubo ahí como muchas cosas que aprender, porque nosotros cuando entramos en esa situación no podíamos mantener el nivel que llevábamos de vida. Tuvimos que bajarlo, pero hasta abajo, ¿no? Nada más el sustento de la comida. Pero hay veces que queremos seguir y luchamos, no, yo tengo que mantenerme, tengo que seguir pagando, porque también comentaba yo con Normita, llega un punto en donde sientes vergüenza de decir, ay, que no se entere, ¿no? Sí. Yo le decía a mi esposo, porque veíamos ahora las fotos, y le conté a Norma, que vemos las fotos y traía así el pantalón como roto, y le digo, pero no era roto de moda, era roto de que ya le dimos de uso, porque no podíamos comprarnos una prenda, una ropa, o sea, era un lujo, era así como verlo inalcanzable, sí. Pero también dices, ves el contraste de la palabra y dices, aquí tú estás diciendo que tú eres proveedor, pero ¿cómo voy a conocer a Dios que es proveedor si no pasamos esta situación? Él es sanador. ¿Cómo hasta que vivimos una situación en donde dependemos de Él, ahí es donde lo podemos reconocer? Entonces creo que es aprender también en medio, y vienen estas puertas que si bien Dios te dice, te voy a bendecir, tengo estos planes de bien para ti, ahorita voy a comentar el versículo, y Dios tiene ese plan para nosotros. Pero también nos dice, y hay una verdad en el trabajo. O sea, mi esposo no dijo, pues Dios va a decir, me voy a acostar a ver Netflix aquí un ratito, sino es buscar, y en medio de ese trabajo, a lo mejor no es el trabajo de tus sueños aún, pero estás trabajando, y Dios te va a hacer en esas pequeñas cosas que tú eres fiel, Dios te va a ir llevando a más. Y el versículo del Salmo 126 que dice que tú vas a sembrar con lágrimas, pero tú cosecharás con alegría. Y en la versión NTV dice, llevarás tus semillas y estarás arrojándolas con lágrimas, pero vas a regresar con la cosecha cantando de alegría. O sea, en medio de esto, es una oportunidad. O sea, aquí, amigas, depende de nosotras verlo o como una desgracia o como una gran oportunidad de dar un salto a conocer a Dios de la manera correcta. Porque en mis traumas y en mis asuntos de mis pensamientos de pobreza y de escasez, de querer juntar, no hay que dar, o no hay que dar tanto, sí hay que dar, pero no hay que dar todo, y con Dios es darlo todo, porque hay en Él una seguridad. En medio de eso, pues se quiebran esos paradigmas, y ahora puedo entender que no es como vivir del pasado, porque me acuerdo que Jaciel, ahora que hubo lo del, que estaban promocionando lo de Fundamental, que fue increíble, él decía, pensar en el pasado no es estar recordando hacia atrás, sino es pensar hacia el futuro. O sea, todas estas historias que no es de estar recordando de que Dios ahí fue, no, Dios sigue siendo fiel y seguirá siendo fiel, y seguiremos yendo otras aventuras, agárrense, porque esto sigue. Entonces, ver esa bendición de Dios y recordar y decir, tú me sostuviste aquí, ¿cómo no lo vas a hacer ahora? Claro. ¿Cómo no me vas a sostener aquí? Así es que, amigas, impulsarlas en decir, esto nos ocurrió a nosotras, pensamos así, teníamos amargura en nuestra oración, dudamos, quisimos una pastora, una pastora pensaba eso. Claro, pero es que somos seres humanos y Dios nos conoce en nuestras debilidades, pero me encanta que nos acompaña y dice, es por aquí. Y hay algo que no está bien, no que no me guste en ti, aunque sí, no le gusta el orgullo, ¿a quién le va a gustar, no? Pero no veo esto bien en ti y lo quiero romper, pero no nos gusta eso. Pero dice la palabra, ¿no? La semilla hasta que no cae a tierra, muere, puede dar ese fruto. Entonces es una oportunidad de poder empezar a ordenarnos. Exacto. A lo mejor hay desorden por ahí, a lo mejor le gasté de más en la tarjeta y pensé que ahí... Y llegar a Dios y decirle, Señor, aquí estoy, estas son mis finanzas, ayúdame a sanarlas y empezar a ordenar. Y vale la pena, o sea, y es bíblico tener un ahorro y ser
en los principios del diezmo, la ofrenda, o sea, esto es de Dios. O sea, eso sí me acuerdo que mi esposo fue súper íntegro en esa área y es así súper, o sea, son 10 pesos, pero son de Dios. Claro. Y yo, pues no nos podrá prestar tantito. No, esto no pienses que lo tienes, esto le pertenece a Él. Ahora, ¿por qué no lo deja el Señor? Porque podemos, como decías, ¿no? Tú tienes, Señor, tú eres dueño de lo... No necesitas, pero no lo deja por misericordia para que nosotros podamos ver su fidelidad y tratar con nosotros porque nos conoce, que sabe que en cualquier momento vamos a querer acumular y vamos a querer acaparar y nos dice, te amo tanto que aquí están estos principios para que los sigas. Justo la palabra principios, algo que también tenemos que detenernos, como Normita decía, yo me detuve y escuché al Señor, es también analizar si nuestra mentalidad o nuestra cultura familiar está basada en los fundamentos de la palabra. Claro. Porque lo que yo les comentaba al principio, yo me di cuenta que traía asuntos de prácticas y pensamientos de pobreza, pero eso no coincide con la palabra del Señor. Sí. Entonces, ¿qué tuve que hacer cuando ya empecé a crear mi propia cultura familiar con mi esposo? No guiarme por lo que él pensaba o por lo que yo pensaba, sino por lo que la palabra nos enseña. O sea, la palabra es vida, la palabra es abundancia. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que ponga en orden los fundamentos, el diezmo, la ofrenda, el dar. El que le da al pobre le presta a Dios, dice la palabra. O sea, todo eso, llevarlo a una vida de práctica, y yo deseo tanto que mis hijos vivan eso ya como algo automático. O sea, como de que tenemos que dar, hay que compartir, hay que celebrar, hay que involucrarnos para que otras personas sean bendecidas. Y ahí es donde hemos visto que Dios nos ha prosperado. Por ejemplo, en el trabajo, hablando de tal vez el negocio, les confieso lo que les decía, que yo soy un poquito más de, ay, no, es que no nos aventemos hasta allá, ¿no? Pero tal vez detenernos un momentito y decir, mi consejo tal vez está haciendo que se retenga la bendición. Mejor callarme, orar, pedir consejo a nuestras autoridades, a gente sabia y ser alguien que impulse a nuestra familia, porque como mujeres somos mucha influencia en nuestro hogar. Entonces, si nosotras decimos, no, porque esto, pues nuestro esposo, nuestros hijos van a decir, ay, no. Pero si le decimos, como tú decías, es que Dios está con nosotros, vamos a darle, y que nuestras palabras correspondan y estén alineadas con la palabra del Señor, eso va a hacer que sea prosperada por un acto de obediencia, por un acto de fe, por dar, por bendecir. Entonces, sí creo que en lo personal, yo tuve que cambiar mi cultura familiar por la cultura del reino y hacer que nuestra vida, y seguimos en el proceso de hacer que nuestra cultura familiar, lo que nos falta, sea la cultura del reino de Dios. Así es. Y hablando un puntito que dijiste acerca de, estamos trayendo cosas como que arrastras. Y yo creo que el Señor dice corta. Y al cortar se aligeran las cosas, ¿no? O sea, ahí es donde digo, ay, fue bueno haberlo dado. Dad y se os dará. O sea, no es de que te dijo, primero cuando yo te di, ya lo das. No, es que da lo que tienes y yo te lo voy a dar. Abundante, rozagante, como dice el Señor. Pondré en tu canasta para que puedas disfrutarlo. No te voy a dar menos, no te voy a dar más, pero te voy a dar lo justo. Porque ese es nuestro Dios, ¿no? Y a veces nos chiquea también. O sea, he visto muchas veces, ¿sí o no? Dices, ay, se me antojó esto. Exacto. Y como decías, ¿no? Ay, yo quisiera un panecito o algo, ¿no? En momentos de crisis. Y el Señor te chiquea, ¿no? ¿Sabes algo igual que me encanta, Normis? Y que igual aprendí, porque después vivimos también otra temporada donde no había proyectos. Y yo estaba así, Señor. Frustrada, ¿no? Ya ándale, llorando. Pero me encanta, íbamos en el coche y me dice, Polo, ¿y si en vez de ponerte a recordar lo que no tenemos, te pones a recordar lo que Dios nos ha dado? Agradece, Jenny. Y yo así, ¿Y tú por qué me dices eso? ¿Tú? Y yo decía, es verdad. Sí, y me cambió la forma de ver, o sea, su comentario, que yo creo que fue Dios hablándome ahí, deja de ver lo que no tienes y comienza a agradecer por lo que sí. Entonces empiezas a ver la belleza de lo que tienes y dices, Dios, es que eres tan grande. A lo mejor no tengo para irme hoy a cenar acá a un restaurante, pero tengo para comer, tengo mi esposo, mi hija, ahora y estamos bien, estamos saludables, Señor, gracias. Oye, también se me viene, aparte de esto,
que nos chequea el Señor y nos da, pero a veces nos da también y dices, ¡ay, un extrita! Vamos a comprar esto, nos vamos a ir a comer acá. Y tenemos que detenernos. A ver, ¿lo dices triste para aquí? ¿Para gozarlo nosotros o para quién es? Claro. Y el Señor luego nos dice, es para fulano, sutano. Y dices, pero eso... Sí. A veces nos hacemos. Ay, no escuché eso. Eso no fue una voz de Dios, ¿no? No, porque cuando es voz de Dios es cuando me cuesta. Y me acuerdo cuando David habló que le decía, yo no quiero dar nada a mi Dios que no me cueste. Y pues tuvo que pagar, porque le estaban dando, no, quédatelo, no, lo pago porque es para mi Dios, porque me está costando, me está doliendo la cartera, ¿no? Sí. Y parte de esto, a mí me ha encantado el hermano Myers. A mí eso es un ejemplo impresionante, donde nos hace como que, ay, sí, ahí no hay argumentos. Pues porque ellos vivieron cosas impresionantes, o sea, su esposa Martita dice, ¿cuántas veces di mi refri? ¿Cuántas veces di esto y esto, el otro? Y ya nada más llega el marido, no se completó para poder dar esta donación. Vendemos el refri, ¿y qué hacía Martita? Nuestra Marta Myers decía, sí, llévatelo, ándale. Me costaba trabajo porque tenía pues sus hijos, ¿no? Claro. Pero sabía ella que la clave era dar y se os dará. Pero no tanto para que nos dé el Señor, nos retribuya, sino porque estamos viendo que se abren las puertas, las bendiciones a todas nuestras generaciones. Es que no dejamos de ser administradores. O sea, el Señor nos puso como administradores y dentro de todo eso, en su gracia, nos da estos regalos. Pero es verdad, o sea, cuando nos duele dar, porque sí, hay veces que tú dices, un día no me dolerá dar, hay veces que sí, o sea, tienes tu lucha y en nuestro caso también llegó momentos en donde dices, es todo lo que tengo. O sea, aquí va. Ya vamos, ¿no? Aventándonos a 1, 2, 3. Y lo das, pero confiando cuando tú ves que Él lo merece todo. Claro. Así es. No porque ni lo que necesita, ni doy para que me dé, no, sino porque sabes quién es Él. Así es. Y que Él es merecedor de todo. O sea, hemos aprendido que no nos debe el Señor nada, al contrario, nosotros lo debemos. Somos todo. deudores. Exacto. Entonces dice servicio, aquí está, pero no fue así de la noche a la mañana, fue un proceso de entender que no, o sea, así como que tú me pagas, Señor. No, sino es aquí estoy por gratitud, por agradecer todas sus bendiciones, y Dios es tan fiel y es tan es inconmovible, es esa roca firme que en momentos tan duros Él nos comprende. O sea, tampoco se enojó porque yo le chillé con amargura, sino Él en su misericordia entendió como un padre compasivo y me dijo, ok, estás reconociendo que hay esto, vamos a quitarlo y vamos a pensar de manera diferente. Y yo me tenía que obligar a pensar de manera diferente y a hablar de manera diferente, porque era, no va a haber, así como que ya pensaba yo, y ya me adelantaba. Los hijos escuchan. Exacto. Y entonces los niños lo adoptan. No, mis hijos piensan que no hay necesidad, yo creo, porque ellos viven. Mira cómo mis hijos tienen, ellos tienen legitimidad, pero desborda. Es mi padre, yo soy hijo y te sabes hijo, pero sabes, aquí entra otra parte de poder nada más comentar. Que como nosotros vivimos o fue nuestro papá biológico, vemos que así es Dios y es algo que Dios quiere cambiar en cada una de nosotras, de decir, yo quiero revelarme como el Padre que soy para ti, pero ese Padre perfecto y precioso y a quien debemos de acudir, pues es directamente a Él. Yo me acuerdo que antes de cualquier cosa, y ahí lo hemos adoptado hasta la fecha, cualquier necesidad siempre es primero Él. Primero es Él. Yo tengo una necesidad, yo lo oro y lo llevo a Dios y le hemos dicho a nuestros hijos, vayan a Dios. ¿Qué hizo Nehemías cuando tenía que reconstruir? Fue primeramente a Dios y después halló gracia delante del rey y ya le proveyeron ahí todo, ¿no? Pero fue primero ir a Dios. A Él no se ofende porque dependamos de Él. Creo que le gusta porque nos ve como ese Padre. Él está listo para bendecirnos, pero nos dice, no estás listo porque si te doy de más, quién sabe qué vas a hacer. Te tengo que preparar para que puedas recibir. Qué historias, ¿verdad, amigas? Bueno, increíble. Pues tocaste un tema muy fuerte. El puntito las generaciones, nuestros hijos. Yo veo esto porque nuestros hijos han visto
todo el desborde de la bendición, de la provisión y los milagros, ¿no? Y mis hijos han dicho, wow, o sea, es una pasada, Dios. Sí. ¿Te das cuenta, mamá, en medio de esto, cómo Dios nos ha bendecido? Sí. O sea, nos ha bendecido, nos ha guardado. Hablabas de Jaciel, ¿no? Hablando del pasado, y dijo, veamos lo que viene. Así es. Y es que él te lo dice por carne propia, porque el Señor le proveyó abundantemente su carrera, lo becaron al 100%, y nosotros decíamos, pues, ¿de dónde, Señor? O sea, pero decían, ay, Señor, si eres tú, adelante. Y él tuvo, porque todos nuestros hijos tienen que tener también sus encuentros. Claro. Y él tuvo su encuentro con Dios. Me acuerdo que cuando él estaba estudiando ahí en Estados Unidos, él dice que en un momento dijo, tengo que tomar una decisión. Y él se fue a las montañas, dice que le gustaba ir a montar allá por ahí. Y él buscó al Señor y se le reveló el Señor a él solito. O sea, porque se tuvo que ir a estudiar, se apartó en una escuela del instituto. Y él se fue lejos, pues, de nosotros. Y pues, imagínate, sin papá, sin mamá. Él tuvo que clamar a Dios. Conocer a Dios. Y él se le reveló el Señor a su vida y le dijo el Señor que tuviera paz, que él iba a proveer, que adelante. Entonces, viene la provisión. Al tocar la puerta, Jaciel, Dios te ha provisto. Está alguien que te va a suplir todo, te va a becar al 100%. Entonces, recibimos esa gracia, pero también que no se nos olvide nuestros inicios. Claro. Por supuesto. Y otra también. Si nosotros gozamos de estas bendiciones, compartámoslos a otros. Sí. Porque al compartir a otros es darle al Señor lo que dices, darle al pobre y le estamos prestando a Dios. Y Dios te está diciendo, Dios es fiel. Wow, ya entendiste que nacieron para que pudiéramos ser bendición para otros. Si el grano de mostaza no muere, no puede dar fruto. Y aquí es donde vemos la gracia de Dios. Estamos súper contentos, pero también vienen nuevas aventuras, así. Así es que mujeres, amigas, van a venir nuevas aventuras, pero que Él esté y que Él te lo diga, que te lo hable, que se revele y agárrate, aférrate, porque tus generaciones van a contar las grandes cosas que ha hecho el Señor. Y bueno, vamos a seguir viendo sus manos maravillosas sobre nosotros, es lo que he dicho. Y parte de esto también, aparte que a nuestros hijos se les revela, vienen cosas, vienen metas, vienen cosas maravillosas y hay que soñar. Hay que soñar lo que el sueño del Señor nos ha traído. Y vamos a seguir viendo. Sí, buenísimo. Me encanta porque escucho sus historias, veo historias de otras mujeres que también nos han inspirado, la hermana Martita, pero Dios tiene planes para cada una de nosotras, para ti, amiga, que también nos estás oyendo. Dios tiene un plan para ti. Dios se va a revelar a ti, a tu familia. Aférrate a la palabra, haz la tuya. Vive tu cultura con la cultura que el Señor tiene para ti y abramos nuestro corazón a sus tiempos, a su amor, a ver sus milagros. Y pues nos encantaría orar juntas también para pedirle al Señor. ¿Qué te parece? Claro que sí. Vamos a orar por nuestras amigas y bueno, aquí pues. Espíritu Santo, gracias. Gracias porque nos has hablado, porque estás consolando nuestros corazones, los corazones de nuestras amigas que nos están escuchando, porque estás impartiendo esperanza, Señor, de que tú estás ahí acompañando, estás inyectando fe. Y gracias, Espíritu de Dios, porque de la mano nos llevas como un Padre perfecto, un Padre precioso. Y en este día, Señor, nos ponemos en tus preciosas manos y oramos, Señor, que nos ayudes a soñar esos sueños que vienen del cielo. Padre, oramos, Señor, por quienes están buscando un trabajo, Señor, que se abra la puerta del cielo. Hoy acudimos a ti, la fuente única, la fuente perfecta, la fuente preciosa. De ti proviene todo y hoy oramos, Señor, que vienen esos milagros para cada mujer en su mesa, en su alacena, en su trabajo. Aún, Señor, en lo que no se imaginan. Padre, tráenos esa esperanza y esa confianza de que tú no cambias. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Eli. Gracias, Jenny. Y pues estamos súper contentas porque el Señor está en medio de nosotros. Él nunca cambia. Así es. Y pues en Luz Eterna Podcast aprendemos historias y compartimos juntas. Que Dios les bendiga, mujeres. Conéctate y sigue viendo nuestras transmisiones. Que Dios te bendiga.